So, buenos días todos. ¿Cómo están? Amen. So the greatest thing we can do is teach our children to love Jesus. Lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas es enseñarle a nuestros hijos a amar a Jesús. And parenting is work, hard work. Y ser papás es trabajo, y es un duro trabajo. You can't be lazy. No puedes ser flojo en este trabajo. And this is your job, Y este es tu trabajo. not the church's job, No es el trabajo de tu iglesia, not the school's job, no es el trabajo de la escuela donde van tus hijos, not the nanny's job, tampoco es el trabajo de la nana o quien te ayuda en casa, not the grandmother's job. no es el trabajo de las abuelitas, It's your job as parents. es tu trabajo como papás. So our kids are not perfect kids. Nuestros hijos no son hijos perfectos We made mistakes along the way, y nosotros nos hemos equivocado en el camino, but we wanted to share with you some of the things we've learned pero el día de hoy quisiéramos compartirte algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido and some of the things that helped us over the years. y algunas de las cosas que nos han ayudado durante los años. Our kids are now 32 and 30, a boy and a girl. Nuestros hijos hoy tienen 32 el hombre y 30 la mujer. We have two grandchildren, Y tenemos 2 nietos ya and so we'll show you pictures at the end. y al final te vamos a enseñar fotos de ellos. If you have any questions, write them down, and we'd love to answer if we have time at the end. Y si tienes alguna pregunta, la puedes escribir ahí en tu Biblia o en un papel y al final nos encantaría responderla si tenemos tiempo. Bonnie said our children are not perfect. I disagree. Bonnie dijo que nuestros hijos no son perfectos, pero yo no estoy de acuerdo con ella. Proverbs 22 tells us that we should train up our children in the way they should go. Proverbios 22:6 dice que tenemos que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. So how do we train them? Entonces, ¿cómo los instruimos? ¿Cómo los educamos? We use the Bible, of course. Por supuesto, usamos la palabra, usamos la Biblia. So if you could please turn to Deuteronomy chapter 6. Entonces te pido que abras tu Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio lo vas a encontrar al principio casi de tu Biblia. Vas a tener Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y después Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. So obviously, if you're doing this, Jesus is real in your life. Y si tú estás haciendo esto que dice Deuteronomio capítulo 6, Jesús entonces es real en tu vida. And what I love is this doesn't just help your children, Y sabes que hacer esto no solamente ayuda a tus hijos, but this will bless generations to come. sino esto va a hacer que las generaciones que vienen después de ti sean bendecidas. So you probably think your children are pretty wonderful. Y posiblemente hoy pienses que tus hijos son maravillosos. I hope you think so. Espero que pienses eso de tus hijos, But the true test, pero el verdadero examen what do others think of your children? no es lo que pienses tú de tus hijos, sino qué es lo que piensan las otras personas de tus hijos. If you wanted to go away for a weekend, Si tú te quisieras ir un fin de semana de vacaciones, what would somebody think about watching your kids for 2 or 3 days? ¿qué pensaría aquella persona que se queda encargado a cuidar a tus hijos durante 2 o 3 días? Would it be a blessing or would it be a nightmare? ¿Sería una bendición para esa persona o sería una pesadilla?
I remember going to a wedding, a baby shower, Yo me acuerdo de haber ido a un baby shower. and the couple that were having the baby, he worked at the same school my son went to. Y la pareja, el hombre que estaba el de papá en este baby shower, él trabajaba en una escuela donde, what? Our son went to high school. Donde su hijo fue a la secundaria. And he began to tell me things about my son. Y él empezó a contarme cosas de la secundaria de mi hijo. That my son was such an outstanding young man. Que mi hijo era un joven fuera de lo normal. That he was very respected by the other students. Que era muy respetado por los otros estudiantes. And that his testimony for Jesus was strong. Y que su testimonio por Jesús era muy fuerte. And I always thought those things, but to hear it from somebody else, wow. Y yo siempre pensé eso de mi hijo, pero escucharlo de alguien más fue genial. So, what do others think about your kids is the true test, I think. Entonces, ¿qué es lo que otras personas piensan sobre tus hijos? Ahí está la verdadera prueba. We know that in Matthew 28, Jesus tells us to make disciples of all nations. Mateo 28, Jesús dice que hagamos discípulos de todas las naciones. And we need to do that. Y nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que hacer But discípulos. that starts in our house with our children. Pero esa gran comisión empieza en nuestra casa con nuestros hijos. If we're focused on the people in Africa and forget about our own children, what is wrong with us? Si estamos enfocados en la gente de África, pero olvidamos discipular a nuestros hijos, estamos mal. Sometimes we love ministry so much we forget that our family is our number one ministry priority. Y a veces amamos tanto el ministerio que se nos olvida que nuestra prioridad son nuestros hijos. So your children are your greatest disciples. Entonces tus hijos realmente son tus discípulos más importantes. Nancy asked for help for her defiant 3-year-old daughter. Nancy pidió ayuda de su hija rebelde de 3 años. She realized that her daughter had beaten her in a conflict of wills. Y ella se dio cuenta que su pequeña hija de 3 años la había vencido en un conflicto de poder. And the child had become a tyrant and a dictator. Y esta niña tan pequeña de 3 años se había convertido en una dictadora y en una tirana. So Nancy had put her little daughter down for a nap. Y entonces Nancy puso a su hija pequeña a dormir una siesta. She didn't think Sandy would go to bed. Y ella pensó que Sandy no iba a ir a dormir la siesta. No su esposa. No, mi esposa. You see, Sandy was not You saw accustomed. Sandra. Sandra was not accustomed to doing anything that she didn't want to do. Y sabes que Sandy no estaba acostumbrada a hacer algo que ella no quería hacer. And nap time right now was not on her list of acceptable things to do. Y para esa niña, dormir la siesta no estaba en su lista de cosas que hacer en ese momento. So this day, Sandy was more interested in giving her mom trouble than taking a nap. Y ese día, Sandy, la niña, estaba más interesada en darle problemas a su mamá que dormir una siesta. So Sandy began to scream. Y entonces Sandy empezó a gritar. She was yelling so loud that the whole neighborhood could hear her. Y estaba gritando tan fuerte que toda la vecindad y la colonia podían escucharla. Nancy was a bundle of nerves. Y Nancy, su mamá, estaba llena de nervios. What was she going to do? And Sandy began to scream and demand various things. ¿Qué va a hacer la mamá cuando Sandy, la niña, está simplemente llorando y gritando y siendo demandante en ese momento? Ella no sabía qué hacer. Sandy wanted a glass of water now. Sandy pedía un vaso de agua en ese momento. Nancy refused. Y Nancy, su mamá, dijo que no. And Sandy began to scream so loud that, what did Nancy do? Brought the water to her. Y Sandy empezó, la niña, a gritar tan fuerte que ¿qué hizo la mamá? Fue corriendo por un vaso de agua y se lo dio. Sandy pushed it away. Y cuando llegó el vaso de agua, la niña dijo, ya no quiero. And Nancy's, you better drink this water. Y Nancy le dijo, tienes que tomarte este vaso de agua, ahora tómalo. You see, she hadn't brought it soon enough. ¿Te das cuenta? Ella pensaba, la niña, es que no lo trajiste tan rápido el vaso de agua. Nancy started counting 1,
2, 3, 4, drink it now. Y Nancy empezó a contar. 1, 2, 3, te lo tienes que tomar. Sandy refused. Y Sandy simplemente no quiso. And as soon as Nancy walked out the door, Sandy began to scream for the water again. Y en el momento que su mamá salió del cuarto con el vaso de agua lleno, la niña empezó a gritar, quiero agua. Sandy was making her mama yo-yo. I want it, I don't want it, I want it, I don't want it. Y Sandy lo que estaba haciendo es hacer que su mamá fuera un yo-yo. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Lo quiero o no lo quiero? So Nancy was told by some professionals that parenting, that if you're a parent and tolerant, or patient and tolerant with your little ones, then you rule out the need for discipline. Y a su mamá le habían dicho que si tú eres muy paciente con tus hijos y tolerante, no necesitas disciplinarlos. She also had been told to encourage her child's rebellion. Y otros consejos que le dieron es que tenías que motivar la rebeldía de tus hijos. Because it offered a value of release of hostility. Porque Value. entonces tus hijos, al ser rebeldes, podían liberar y sacar esa hostilidad de su She corazón. was also told to verbalize her child's feelings at the moment of conflict. Otro consejo que le dieron es que tenía que ayudarle a su hija a verbalizar el conflicto que había en ese momento. You want water, but I brought it too late, so now you're angry at me. Y su mamá entonces le ayudaba y le decía, bueno, tú querías agua, yo la traje muy tarde, entonces lo que está pasando contigo es que ya no la quieres. You don't want me to take that water back to the kitchen. Tú no quieres que yo lleve esa agua a la cocina otra vez. You don't like me because I make you take naps. Y tú no me quieres porque te estoy haciendo dormir una siesta. Well, Nancy got some bad advice. Y sabes que Nancy tuvo estos consejos y son muy malos. The conflict was not about water. Pero te das cuenta, el conflicto que ellos estaban teniendo no se trataba del agua, Sandy was rejecting her mother's authority. sino Sandy lo que estaba haciendo era rechazando la autoridad de mamá. Nancy needed to learn when to punish and how to set limits. Y Nancy, su mamá, tenía que aprender cuándo disciplinar y cómo poner límites. And how to do this with love and affection. Y tenía que aprender cómo hacer esto con amor y con afecto. The term discipline is not just punishment. La palabra disciplina no solamente se refiere a castigo. Kids need to learn self-discipline and responsible behavior. Los niños necesitan aprender autodisciplina o lo que la Biblia dice dominio propio y comportamiento responsable. And all of you are here to learn about parenting and how to deal with your kids. Y si tú estás aquí es porque quieres aprender cómo ser papá y cómo lidiar con tus hijos. To do this, it's going to take courage, consistency, and conviction. Y tienes que saber que para hacer esto, para ser papá, se necesita ser muy valiente, se necesita ser consistente y necesitas tener convicciones. So we would like to talk to you about 3 types of parenting. Y el día de hoy vamos a hablarte de 3 tipos de cómo ser papá. There's God-centered parenting, Hay el papá que está centrado en Dios, there's parent-centered parenting, hay el ser papá que está centrado en los papás and child-centered parenting. y hay papás que están centrados en los hijos. The goal of parenting is not just well-behaved children. Y tienes que saber que la meta de ser padres no solamente es tener hijos que se portan bien. The goal is to reach their heart for Jesus, La meta es que podamos alcanzarlos y tocar su corazón para Jesús to follow what God says in the Bible, y cumplir lo que dice Dios en la Biblia and to follow the timeless principles that we find in Scripture. y poder enseñarle a nuestros hijos esos principios eternos que podemos encontrar en la That they palabra. would walk with Jesus. Y lo que queremos es que caminen con Dios, que caminen con Jesús. So we're going to spend some time looking at these 3. Y vamos a pasar un tiempo viendo estas 3 maneras de ser papás. But very briefly, parent-centered parenting is what is best for the parent. Pero es muy importante saber que el ser papás centrados en los papás
es lo que, I'm sorry, What is best for the es lo que más conviene a los papás. It's what works for them, not even thinking about what's good for the child. Estar centrado en los papás es lo que les sirve y les conviene a ellos, pero no está centrado en lo que quiere el niño. Or asking, Lord, what do you want? Or what does your word say? Pero ser papás centrados en los papás tampoco considera a Dios ni se le pregunta a Dios, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres? Then there's child-centered parenting. Después tenemos la parte de ser papás centrados en los niños. This one is by far the most common. Esto es lo más común que puedes ver entre los papás. It's also the most common even in the church. Pero sabes unfortunately. que también esto es lo más centrado no solamente allá afuera en el mundo, sino entre nosotros en la iglesia. Some of you will say, oh my goodness, this is what we do. Y hoy puedes decir al escuchar esto, oh, creo que eso es como nosotros educamos a nuestros hijos centrados en ellos. You forgot to hit yourself in the head. Oh, sorry. It's putting the child's needs first. El ser centrados en los hijos es poner lo que quiere el hijo o los hijos como prioridad. Basically, whatever makes them happy right now. Y básicamente es, ok, lo que los hagan felices en este momento, eso vamos a hacer. Often doesn't consider the big picture or the long term. Y normalmente no se considera el cuadro completo o a largo plazo, sino solamente en el momento. If the child wants something, they often give it to them. Si el niño o tu hijo quiere algo, entonces se lo damos. So I want to share with you some different scenarios. Some of these are actually true stories. Déjame explicarte algunos escenarios y algunos de estos son historias verdaderas. Just an idea. How many of you have children over 20? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos arriba de 24? Okay, how many of you have children under 5? ¿Abajo de 5? Okay, thank you. So we're trying to talk about parenting for all different ages. Y lo que vamos a hablar en esta conferencia es cómo ser papás para todas las edades. So a 24-year-old son is coming home for the weekend. Un hijo de 24 años va a ir el fin de semana a su casa And he's bringing his girlfriend. y va a traer a su novia And they live together. y viven juntos. Should you let them sleep in the same room? ¿Los vas a dejar quedarse juntos en tu casa en la misma habitación? Child-centered parenting would say, of course you do. That's what they want. Ser papás centrados en el hijo diría, claro, que se queden, eso es lo que ellos quieren. Parent-centered parenting says, I don't want to fight. It's just easier to let it go. Papás centrados en los papás van a decir, bueno, que se queden, no quiero pelear con ellos. Of course, God-centered parenting would never let unmarried people sleep together in their house. Pero ser papás centrados en Dios diría, claro que no voy a dejar que mi hijo venga y duerma con su novia el fin de semana. And there's a second part to this true story. Y hay una segunda parte en esta historia que es real. The son also wants to go to university, but he cannot afford to pay. El hijo quiere ir a la universidad, pero no tiene dinero para pagar la universidad. Should the parent pay for him to go to college? Entonces el hijo, el papá tendría que pagarle al hijo la colegiatura para ir a la universidad en este escenario, While he's living with his girlfriend? mientras en la universidad va a estar viviendo con su novia. God wants us to love the sinner Dios quiere que amemos a los pecadores, and hate the sin. pero que rechacemos y odiemos el pecado. Of course, you shouldn't pay for college if he's going to live with his girlfriend or let him sleep with her, even in your own house. Por supuesto que no debes de pagarle a la universidad si en medio de la universidad va a estar viviendo con su novia o yendo a tu casa y queriendo dormir con su novia. So remember the story of Sandy, 3 years old. Entonces, ¿te acuerdas de la historia de Nancy que acabamos de platicar? 3 años, chiquita. When she doesn't sleep, she gets very cranky. Y cuando no duerme siesta se pone muy berrinchuda. And then the mother wants to scream. Y entonces no solamente la niña grita, sino la mamá también quiere gritar. Why do children scream like this? ¿Por qué los niños gritan así? It's very easy. Es muy fácil la respuesta. Because they get what they want. Gritan así porque eso les ayuda a obtener lo que quieren. You have trained them to scream because they get what they want. Tú los has entrenado que cuando griten pueden obtener algo. If screaming didn't work, they wouldn't do it. ¿Sabes qué? Si gritar no funcionara o hacer berrinche no funcionara, no lo harían. And of course, some children will be easier than others. Y por supuesto, algunos niños son más fáciles que otros. Many of your children's behaviors are because you have taught them that.
Muchos de cómo se comportan tus hijos es porque tú les has enseñado a comportarse así. Fortunately, some of those are good things. Ahora, afortunadamente, algunas de esas enseñanzas son cosas buenas. The 15-year-old son does not want to go to youth group or church. El hijo de 15 años no quiere ir a la iglesia y no quiere ir al grupo de The jóvenes. parent says, I don't want to force him. He must make his own choices. Y el papá dice, bueno, no lo quiero forzar, él tiene que empezar a tomar sus propias decisiones. Do you force him to go to school? ¿Lo fuerzas a que vaya a la secundaria? Do you ask him to do other things? ¿Tú le pides que haga otras cosas? Sometimes teenagers are testing mom and dad to see if it's really that important to them. A veces los adolescentes lo que están haciendo nada más es probar al papá para ver qué cosas son importantes para ti. Child-centered parenting says you don't have to go. El ser papá centrado en los padres dicen, bueno, no tienes que ir. Parent-centered also says it's okay, you don't need to go. El centrado en los hijos también dice, bueno, está bien, no tienes que ir, puedes hacer lo que tú quieras. But I believe somebody living in our house, it's not an option. Pero ¿sabes qué? Yo creo que como papás cristianos viviendo en nuestra casa, no lo pueden decidir, no es una opción. They should understand that every Sunday and every youth group, that's what you do. We don't discuss it, it's not an option. Ellos en la casa tienen que entender que nosotros todos los domingos vamos a la iglesia y que nosotros queremos que vayan al grupo de jóvenes. We have many friends that did not require their children to go. Tenemos muchos amigos que nunca les pidieron a sus hijos que fueran ni al grupo de jóvenes ni los domingos, les dieron la opción. And so very few of those children went to church or youth group. Y entonces muy pocos hijos al darles la opción iban los domingos a la iglesia o al grupo de jóvenes. Many of these children are 30, 32 like our own children. Y muchos de estos jóvenes que conocíamos tienen 30, 32 años como nuestros hijos. They care nothing about Jesus. They Y- don't go to church. Y les vale Jesús y no van a la iglesia. Some of them have been living with their boyfriends or girlfriends or even homosexual. Algunos de ellos están viviendo con su novia o con su novio y algunos son hasta homosexuales. You can give them some choices. Algunas decisiones les vas a dar a ellos que escojan. If you don't want to go to youth group, maybe there's a good Bible study you can go to. Si no quieres ir al grupo de jóvenes, entonces igual te puedes inscribir en algún discipulado entre semana. So they can have some choices, but they need to be good choices. Entonces pueden tener opciones, pero tienen que ser buenas opciones. I went in high school to youth group. Yo fui en la secundaria al grupo de jóvenes We would have dinner before Bible study. y lo que hacíamos es que cenábamos antes de estudiar la Biblia. I would go eat dinner, Yo iba a cenar and then I would go to my friend's house, y después me iba a casa de mi amigo and I would skip the Bible study. y no tomaba el estudio. Your children are smart. You be careful. Y tienes que saber, tus hijos son inteligentes, tienes que tener cuidado, mucho ojo. I don't know if my mom ever found out. No sé si mi mamá alguna vez se enteró que yo hacía esto. Oh, that's right. Yeah, I was very rebellious as a child. Yo como joven era muy rebelde. My wife was not rebellious at all. Mi esposa no era rebelde. So, the only time I would not enforce your teenagers going to church or youth group La única vez que yo no les pedía a mis hijos que fueran a la iglesia o el grupo de jóvenes, is if you are living like a hypocrite. solamente es si tú estabas viviendo como hipócrita. If you are living like a hypocrite and you make them go to church, you will drive them far away from God. Si tú estás viviendo como un hipócrita y los haces ir a la iglesia el domingo, lo único que vas a hacer es que se alejen del Señor. Of course, we are all hypocrites a little bit, Y por supuesto, en algún punto en nuestra vida todos somos hipócritas, but hopefully your life at home and your life at church are very much the same. pero mi esperanza es que tu vida entre semana y tu vida los domingos sea lo mismo. So you're- Integridad. So your 10-year-old wants to go to the movies with a friend. Entonces tu hijo de 10 años quiere ir al cine con sus amigos The movie does not have the best rating. y has visto los comentarios de la película y no está apta para esa edad. All my friends are seeing this movie, she says. Pero papá, todos mis amigos están viendo esa película. And so you say, if all your friends were jumping off a cliff, would you jump too? Y si no lo has dicho, bueno, y si todos tus amigos se echan de una montaña al acantilado, ¿tú lo haces?
Child-centered parenting, parent-centered parenting says, enjoy the movie, it's okay. Ser papás centrados en sus hijos y ser papás centrados en los papás, dices, bueno, está bien, ve al cine, disfruta la película. There was a girl that was so angry her father wouldn't let her go to the movie. Había una joven que su papá no le dejaba ir al cine y ella estaba muy enojada. She ran upstairs and slammed the door. Y subió corriendo a su cuarto y azotó la puerta. Her father had an idea. Y su papá tuvo una idea. I'm going to make some brownies for my daughter. Yo le voy a hacer unos pasteles de chocolate a mi hija. And I'm going to make them with the best ingredients I can find. Y le voy a poner los mejores ingredientes que yo puedo conseguir en la cocina. And so he began preparing these brownies very carefully. Y él empezó a preparar estos brownies o estos pasteles con mucho cuidado y mucho detalle. His daughter had told her that this movie had a very good story, Y su hija le había dicho, papá, es que esta película tiene una gran historia had wonderful actors, y tiene increíbles actores. and there were only a couple little parts that were really bad. Y papá, solamente son unas pequeñas escenas que están mal. So he did his best with all the ingredients and preparation, Y entonces cuando estaba haciendo estos brownies, él puso toda la dedicación, usó los mejores ingredientes, but he decided to put a little dog poop in the brownies. pero decidió poner un poco de popó de perro en el brownie. So he cooked the brownies. Y entonces cocinó los brownies, He called his daughter to come down. llamó a su hija de su cuarto Said, I baked you these brownies very special. y le dijo, mira, yo cociné estos pasteles con mucha delicadeza. I used all the perfect ingredients. Usé los mejores ingredientes para ellos. But you must know this one thing. Pero tienes que saber una cosita, un detalle. I put a little bit of dog poop in there. Le eché popó de perro ahí. But it's just a little bit. It shouldn't bother anything. Pero no te preocupes, es solo un poquito. Would you like to try them? ¿Quieres probarlos? I don't think so. No creo, ¿verdad? That was his point about the movie. Y ese era el punto sobre esa película. God-centered parenting thinks of the big picture. El papá centrado en Dios está pensando en el cuadro completo, está pensando a largo plazo. 19-year-old daughter is doing poor at school and is always partying. La hija de 19 años le está yendo muy mal en la escuela y siempre quiere ir a fiestas. The child-centered parenting says, kids will have fun, it's okay. El papá centrado en el niño dice, ay, está bien, ve a fiestas, diviértete, es esta etapa de la vida. Parent-centered parenting says, well, I've got more important things to think about. Los papás centrados en los papás dicen, bueno, hay cosas más importantes que yo puedo estar pensando que sobre las fiestas. But God-centered parenting is different. Pero los papás centrados en Dios es totalmente distinto. Even if your children don't live in your house, Aun cuando tus hijos no viven en tu casa, you still have a responsibility, tú tienes una responsabilidad con tus hijos aunque ya hayan salido de casa. especially if you're still paying for their education. Especialmente si tú estás pagando por su universidad. And this may be the last chance you have to influence them for Jesus. Y posiblemente si ese es tu caso, es tu último chance que tienes para inclinarlos hacia Jesús. God-centered parenting will tell them, you can no longer party. Y los papás centrados en Dios va a decir, ¿sabes qué? No quiero que salgas a fiestas. And you need to be involved in a good Christian fellowship once or twice a week. Y yo te voy a pedir que te involucres en la iglesia, en un buen estudio bíblico, 1-2 veces a la semana. Give them a choice. Y darles una opción. If they don't want to do what you say, Si no quieren hacer lo que tú les estás pidiendo como sus papás, then you can't pay for their school. entonces simplemente no pagas la universidad. It's more work to do it God's way Y sabes que es más trabajo hacer la voluntad de Dios. at first. Al principio. If you do it God's way when they're young, Pero si tú haces lo que Dios quiere desde que son pequeños, it will get easier as they get older. cada vez cuando van creciendo se vuelve más fácil el educarlos. Most people think as they get older it gets more difficult. A veces las personas piensan que entre más grandes se vuelve más difícil. That's usually true because you did not do it right in the beginning. Y generalmente eso es verdad, pero es porque no lo hiciste bien desde el principio. When our children were teenagers, it was wonderful. Cuando nuestros hijos eran adolescentes era maravilloso. How early do you start with your children? ¿Qué tan temprano o qué edad empiezas a hacer esto con tus hijos? At least as early as 18 months.
Desde los 18 meses empiezas a instruirlos. We'll talk more details later. Vamos a dar más detalles sobre esto después. So what we would like for you to do is to share with the person next to you and maybe grab another person. So 3 or 4 people at the most are going to talk. Y lo que vamos a hacer ahorita es que quiero que hables con una persona, grupos de 2 o 3 personas. First thing, learn each other's names. Y lo primero que te voy a pedir hacer es que te aprendas los nombres de ese grupo Second thing, which type of parenting are you? y que platiquen qué tipo de papá eres. You might be in between one and another. How Ahora- would you like to change? Ahora puede ser que estés entre una y otra manera de ser papás, pero posiblemente puedas compartir cuál te gustaría ser. Also read Matthew 6:33 together. Y lo que te vamos a pedir es que juntos en tu grupo leas Mateo 6:33. Let's go ahead and just do groups of 2 or 3 people so En- everyone can talk. Entonces vas a abrir tu Biblia en Mateo 6:33. Vamos a hacer grupos de 2 o 3 personas y vas a compartir qué tipo de papá eres y qué tipo de papá te gustaría ser. You just have 2 minutes, so. Oh, 5 minutes, wow. Okay. Y vamos a dar 5 minutos para esta actividad. Te vas a aprender los nombres de tu grupo, vas a leer Mateo 6:33 y vas a decir qué tipo de papá eres y qué tipo de papá te gustaría ser. Entonces vamos a tomarnos 5 minutos, grupos de 2 o 3. Actually, I'm going to ask you a quick question first. How many of you thought you need to change your style of parenting? Ok, hasta este momento, ¿cuántos de ustedes piensan que tienen que cambiar su estilo de ser papás? Okay. Gloria a Dios. So the 2 best things you can do for your children. Entonces hay 2 cosas, y las más importantes que tú puedes hacer por tus hijos. The first one is you need to live 100% for Jesus. La primera cosa que tienes que hacer es vivir 100% para Jesús. You can talk about Jesus. Y sabes que tú puedes hablar de Jesús. You can talk about the Bible. Tú puedes hablar de la Biblia. But is it real in your life and are your kids seeing it? Pero tendrías que hacerte esta pregunta. ¿Jesús realmente es real en tu vida y tus hijos pueden ver esto en tu vida? Do your children ever catch you reading the Bible? ¿Alguna vez tus hijos te han cachado leyendo la Biblia? When our children were littles, we would get up early to read our Bibles Cuando nuestros hijos eran pequeños, nos despertábamos temprano a leer la Biblia, before they got up. antes de que ellos despertaran. But sometimes they would wake up and they would come in and find us reading our Bibles. Y algunas veces ellos se despertaban, iban donde nosotros estábamos y nos cachaban leyendo la Biblia. So we'd give them a big hug. Y entonces les dábamos un gran abrazo en la mañana. Daddy's reading his Bible. Papá está leyendo la Biblia. You want to go get your picture Bible and you can come sit right with me and you can read your Bible and I'll read mine. ¿Por qué no vas por tu Biblia de niños y te sientes al lado de mí? Yo leo mi Biblia, tú lees tu Biblia. Of course, I need to live for Jesus, not just read my Bible too. Por supuesto, no solamente nos toca leer nuestra Biblia, sino vivir para Jesús. How many of you saw the illustration of the rice yesterday or last year? ¿Cuántos de ustedes el año pasado vieron la ilustración de las nueces y el arroz o ayer de las rocas y el arroz? Levanta tu mano. Okay, so I think we're going to do it once more for those that did not see it. Lo vamos a hacer una vez más para los que no han visto esta ilustración. So who read Matthew 6:33? ¿Quién de ustedes leyó Mateo 6:33? Okay, what does it say? Ok, ¿alguien que quiera compartir qué dice? First or second? ¿Primero el reino de Dios o segundo el reino de Dios? First, okay. Primero. This jar represents your life. Este jarrón de vidrio representa tu vida. And if you've seen this, I would encourage you to get a jar and some rice and pick up some rocks on your beach and do this for your children. Y si ya has visto esta ilustración, yo te voy a pedir que consigas un vaso de vidrio, un poco de arroz y rocas de la playa para que les puedas hacer esta ilustración a tus hijos hoy. I just went to Guadalajara and one of the ladies said, "Oh, I have to do the laundry on Sunday. I can't go to church."
Acabo de ir a Guadalajara y una de las mujeres que me reuní con ella me dice, ¿sabes qué? Es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar la ropa y el domingo es el único día que tengo. I did not have this illustration, but I explained it to her. Y yo no tenía este frasco, pero le expliqué lo que significa esta ilustración. So what she said is, oh, I have to wake up in the morning and do the important things. So the rice represents the important things in life. I need to get up and I need to eat breakfast. Y ella me dijo que no podía hacer eso porque tenía que hacer cosas muy importantes. Y sabes que sí, por supuesto, te tienes que despertar en la mañana, tienes que hacer el desayuno, tienes que comer el desayuno, I've got to take the kids to school. tienes que llevar a tus hijos a la escuela And of course, I've got to put that load of laundry in. y por supuesto tienes que lavar ropa. And when I'm out, I've got to stop by the store and pick up some groceries. Y cuando estás en la calle tienes que ir al súper y tienes que comprar el mandado. And then I go to the gas station and I do another errand. Y después tienes que ir a la gasolinera y cargar de gasolina tu And by the time tanque. I get home, it's just almost time to turn around and go pick up the kids from school again. Y cuando regreso a casa, de pronto ya me doy cuenta que tengo que irme y recoger a mis hijos de la escuela. Keep going. And so my day just keeps going and I fill my time with all the important things. Y las horas van pasando y los minutos del día van pasando y voy llenando mi vida de cosas. But these rocks represent the important things of God. Ahora, estas rocas representan las cosas importantes de Dios. Reading your Bible, Leer tu Biblia, spending time in worship, pasar tiempo adorando a Dios, spending time with Jesus, with your husband, praying together, orando con tu esposa, con tu esposo o esposa, pasando tiempo con Jesús, sharing devotional with your children. haciendo un devocional con tus hijos, un devocional familiar. Wait a minute, things aren't fitting. Y de pronto te das cuenta que ya no cabe This más is not en working. el I do jarrón. not have enough time in my life for the things of God. Y me doy cuenta que no tengo demasiado tiempo ya para las cosas de Dios My en mi life is vida. really out of balance. Mi vida está fuera de balance. But what happens if I did Matthew 6:33 and I obeyed the word of God? Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés y hago Mateos 6:33 y primero busco el reino de Dios? What happens when I wake up in the morning if my very first thought is, Jesus, I want you more in my life today? ¿Qué pasaría si lo primero que hago en la mañana es buscar primero a Jesús? I spend time in the word of God. Paso tiempo con la palabra, I pray with my husband. oro con mi esposa o oro solo, I share devotions with my children. hago un devocional familiar con mis hijos We all pray together. y de pronto todos oramos juntos antes de ir a I la listen escuela. to worship music. Escucho un poco de alabanzas I have time to plan my Sunday school lesson. y de pronto estudio para servir en la iglesia mi clase de Club Semilla. I even have time to go to Bible study Y de at pronto night. me doy cuenta que tengo tiempo hasta de ir a un estudio bíblico It's entre amazing. semana. All the things of God fit in my life, but my house is a mess. Y te das cuenta, todas las cosas de Dios cupieron en mi vida, pero hasta este punto Let's- mi casa está hecho un desastre. Let's see if God blesses me with the important things. I still have time to eat breakfast. Y mira, vamos a ver si Dios puede bendecir las cosas de mi vida y de pronto me doy cuenta que sí tengo tiempo de desayunar. The kids get to school. Mis niños los preparo para ir a la escuela y van a They la even do their escuela homework. y hacen su tarea. I have time to put some laundry in. Y de pronto me doy cuenta que también me da tiempo de hacer lavar la ropa. It's amazing. The house is getting clean and the dinner is cooked. Y está increíble, de pronto me doy cuenta que la casa está limpia y hasta tengo tiempo de cocinar How la did this cena. happen? What did I do? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo lo Did I do hice? Matthew 6:33? ¿Te das cuenta? Hice Mateo 6:33. God worked it all out when I put him first in my life. Y de pronto te das cuenta que si pones primero el reino de Dios, todo lo demás es añadido. And that is one of the best things you can do for your children is to put Jesus first. Y una de las cosas más importantes que puedes hacer por tus hijos es poner a Jesús como número uno, la prioridad. So you can use rocks and rice. We actually like to use walnuts, but they don't let us bring that on the airplane. Tú puedes usar en tu ilustración arroz y piedras, pero a nosotros nos gusta más usar arroz y nueces, pero no nos dejaron traer las nueces en el avión. So I said there was two things that are very important to do for your kids that are the best things. Entonces, ¿te acuerdas? Dije que hay dos cosas que son muy importantes y lo mejor que puedes hacer para tus hijos. So walk with Jesus, Número uno, caminar con Jesús, seeking him first,
buscar el reino de Dios primero. And then number 2, Y número 2, have a solid marriage. tener un matrimonio sólido. Make sure you love their mother or their father. Tienes que asegurarte de amar a tu esposo, de amar a tu esposa. Your marriage needs to be visible in a healthy way to your children. Tu matrimonio se tiene que ver sano ante tus hijos. Now, if you're a single parent here, Ahora, si tú eres un papá soltero aquí o mamá soltera, you have a super difficult job. tienes un trabajo súper difícil You have to be mother and father. y tienes que ser papá y mamá a la vez. Wow. I don't know how you do it. Yo la verdad no sé cómo lo haces, But you need to be careful how you speak about their other parent. pero ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado de cómo hablas de su papá o de su mamá. You cannot talk bad and negative about them. No puedes hablar mal de su papá o de su mamá. I'm not asking you to lie, Yo no te pido que mientas, but say either good things or just don't talk about them much. pero lo único que te pido es que o digas cosas buenas de él o ella o simplemente no digas nada. A good, healthy marriage will give your children security. Un matrimonio sano le va a dar a tus hijos mucha seguridad en la vida. Many of the bad things children do is just because they want attention. Muchas de las cosas malas que hacen tus hijos o los hijos es porque simplemente quieren atención. Sometimes they're concerned about the family dynamics and they just want more attention. Y algunas veces están preocupados por la dinámica familiar y lo único que están pidiendo es atención a gritos. We're going to give you an example of that right now. Déjanos darte un ejemplo de eso ahorita. You didn't want to talk about this? No. Okay, so I'd like to tell you about something Jeff and I did and started when our kids were little. Déjanos platicarte algo que Jeff y yo hacíamos y empezamos cuando nuestros hijos estaban pequeños. We would spend 15 minutes together each day talking on the couch. Nosotros tomábamos 15 minutos todos los días hablando sentados en el sillón. And we wouldn't wait till the kids were in bed, which actually would have been easier. Y para hablar no esperábamos que nuestros hijos fueran a cama a dormir, que eso hubiera sido más fácil. But we did this while they were awake so they could see us. Pero nosotros pasábamos esos 15 minutos en el sillón mientras ellos estaban despiertos y ellos nos podían ver. And it was amazing how they might be fighting with each other or bugging each other to get our attention. Y, But- y nos yeah. pasaba que de pronto ellos peleaban o hacían ruido para llamar nuestra atención mientras teníamos esos 15 minutos en el sillón. But what they knew when we had our 15 minutes of couch time, they couldn't come and interrupt us. Pero ellos sabían que mientras nosotros pasábamos esos 15 minutos en el sillón, ellos no podían interrumpirnos. So they actually got along better. Y sabes que en esos 15 minutos empezaron a llevar bien. If you're having behavior problems with your kids, maybe you'd see your kids would actually play better. Y si estás teniendo problemas de comportamiento, se están peleando entre ellos, posiblemente estos 15 minutos les ayude a llevarse mejor. So here's how you do this. Entonces, así es como nosotros lo hacíamos y cómo te sugerimos que lo hagas. Start by telling your kids, Daddy and I love each other. Empieza diciéndole a tus hijos, ¿sabes qué? Yo y papá nos amamos mucho. And we're going to spend 15 minutes together, just the two of us talking every day. Y papá y mamá van a pasar 15 minutos solos en el sillón, hablándonos solamente él y yo. And tell them, please no interruptions, because Mommy and Daddy are visiting, and we'll talk to you in a few minutes. Y les tienes que decir, te pedimos que en estos 15 minutos no nos interrumpas, es tiempo de papá y mamá en el sillón. But right now, Mommy, or you could say Daddy, comes first. Pero les tienes que decir, en este momento, mamá o papá es primero antes que tú. And the first couple of times, your kids may throw a fit and want to interrupt you, Ahora, al principio posiblemente tus hijos van a querer interrumpirte en ese tiempo, because they may be used to your undivided attention. porque posiblemente están acostumbrados a que siempre les tienes que poner atención a ellos. Remember, that's child-centered parenting. Pero acuérdate, eso es ser papás centrados en el hijo.
Don't worry, they'll get over it. No te preocupes, simplemente ellos van a aprender cómo lidiar con esto. And they'll soon learn to play when you're doing your couch time. Y de pronto van a aprender a jugar cuando tú estás tomando estos 15 minutos con tu esposa o con tu esposo. And it's just 15 minutes, not 2 hours. Y sabes que solamente son 15 minutos, no son 2 horas. But when you're starting, may start off with just 5 minutes, especially if your kids are young, and add a few minutes every day till you can get to 15 minutes. Ahora lo que puedes hacer es no empezar con 15 minutos, sino empezar, si están tus hijos pequeños, con 5 minutos y de ahí vas adicionando minutos hasta que puedas hacer 15 minutos todos los días. So what's the point of this? ¿Cuál es el punto de esto? Your child's most important need is the security of your relationship. Lo que tus hijos más necesitan es tener la seguridad de que sus papás tienen un matrimonio sano. They need to be certain of the fact that you love each other and that you are both there for them. Y ellos tienen que estar seguros y tienen que ver que ustedes como matrimonio se aman y están ahí el uno para el otro, pero también van a estar ahí para ellos juntos. And couch time is a visible demonstration that you love your spouse and that your marriage is a priority. Y el tiempo en el sillón lo que les da a entender a ellos es que tú amas a tu esposo o a tu esposa y que ustedes son la prioridad, el matrimonio. But here's the rule. Pero aquí hay una regla en todo esto. Your kids need to see you. Tus hijos tienen que verte que pasas este tiempo. Don't go for a walk away from them No tienes que decirles que vas a salir a la calle a caminar con tu esposo o con tu esposa. or go talk in the bedroom. O que te vas a encerrar en la recámara a hablar con tu esposo o con tu esposa. Make sure your kids see you. Tienes que estar seguro que tus hijos te vean tomando este tiempo con tu esposa, con tu esposo. They can be in the other room, but as long as they know you're right there and the door is open. Ahora pueden estar en otro cuarto, pero ellos tienen que saber, es tiempo del sofá, es tiempo de papá y mamá. After the break, we will share some web pages that explain these things in more detail. Después de este break que vamos a tener, vamos a poner unas páginas de internet donde te pueden dar más detalles. So, if your kids are a little bit wild, Entonces, si tus hijos son un poco rebeldes o salvajes, that doesn't mean you're a bad parent, eso no quiere decir que eres un mal padre, but it might. pero posiblemente sí. David was a man after God's own heart, but he was a terrible father. Y acuérdate, el rey David en la Biblia era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un pésimo papá. Solomon had some pretty terrible children. Y Salomón, su hijo, tuvo unos pésimos hijos. Jesus had 12 disciples. 11 were wonderful. One was terrible. ¿Y te acuerdas? Jesús tuvo 12 discípulos, 11 estaban bien y uno fue terrible. So your job is to do the best you can. Y entonces su trabajo es hacer lo mejor que puedas. So I want to talk about first time obedience. Quiero tomarme un tiempo para hablar de la obediencia. When our children were young, we got a dog, Cuando nuestros hijos estaban pequeños, compramos un perro, a Dalmatian. un dálmata. Yeah. And so we went to dog training school. Y entonces fuimos al lugar donde entrenan a los perros. I learned that that's not true. Y yo aprendí que eso no es verdad. They're not training the dog, they're training us how to take care of the dog. En el entrenamiento de los perros no están entrenando al perro, sino nos entrenan a nosotros de cómo cuidar al perro. And I wish I knew what I learned in dog training school when my children were even younger. Y me hubiera encantado saber lo que aprendí cuando estaban entrenando a mi perro, cuando mis hijos estaban más pequeños. So, the idea is when you want your dog to come, you call your dog one time. La idea del entrenamiento de los perros es que cuando quieres que tu perro venga, tú llamas por nombre a tu perro solamente una vez. But that doesn't happen normally. Pero eso no sucede normalmente. So we would call our dog 5 or 6 or 10 times. Y entonces llamábamos por nombre a nuestro perro y lo hacíamos 5 o 6 veces. And then finally I would say, Moon dog, come. Y de pronto lo que hacía es decía, ven perro. Oh, and then he'd say, okay, I'll come. Y de pronto el perro con esa voz decía, ok, voy. So I was teaching my dog. Lo que yo estaba haciendo es enseñándole a mi perro. The first 10 times I say come, I'm not serious. La primera vez que decía
perrito Ben no estaba hablando tan en serio. But when I raise my voice, then I'm serious, so then you should come. Pero cuando lo dije en serio y levanté mi voz y dije su nombre, él vino. Many of us do the same thing with our children Y muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. or our spouses. O nuestras esposas hacen lo mismo con nuestros hijos. And sometimes it is very important for them to come the first time. Y es muy importante que ellos aprendan a venir cuando les hables la primera vez. Maybe there's a car coming Posiblemente viene un coche en la calle. for your dog or for your children. Para tu hijo o para tu perro es importante que venga. But it gets very frustrating to have to say it 10 times. Y sí o no que es muy frustrante tener que estar llamando su nombre 10 veces. So we need to teach our children that they obey the first time. Y necesitamos enseñarles a nuestros hijos a obedecer a la primera. So how do you do this? ¿Y cómo se hace esto? The first thing you say is their name Lo primero que hacemos es le decimos por su nombre. and make sure they can hear you. Y tienes que asegurarte que te estén escuchando. As you know, sometimes their children hear what they want to hear. Y tienes que saber eso. A veces los niños escuchan solamente lo que quieren oír. Daniel, I need you to come in 2 minutes. Daniel, necesito que vengas aquí en 2 minutos. Sometimes we like to give them a little warning, especially if they're in the middle of something. Y a veces lo que queremos es darles una advertencia, sobre todo cuando están haciendo algo, están en medio de algo. Or we say, Daniel, stop hitting your sister. O decimos, Daniel, deja de golpear a tu hermana. And you don't say in 2 minutes. Y no dices en 2 minutos, déjala de golpear. Okay? And then he needs to stop right then. Y él tiene que parar inmediatamente. If he doesn't stop, Si no para inmediatamente, then you cannot ignore it. entonces no puedes ignorar que no paró. Then you need to take him and give him some discipline. Y entonces tienes que tomarlo y disciplinarlo. Depending on his attitude, if he's defiant, maybe you spank him. We'll talk more about Ahora, that. dependiendo de su actitud, si su corazón es rebelde, posiblemente necesite una nalgada. But if he just forgot or wasn't paying attention, Pero tú tienes que conocerlo. Si simplemente no estaba poniendo atención o olvidó, then maybe you take away his video game or no TV for a half hour, something like that. entonces les tienes que poner una consecuencia y posiblemente quitarles la televisión o el videojuego por un tiempo. If there is a consequence for not obeying the first time, they will learn very fast. Si tú les pones una consecuencia por no obedecer a la primera, ellos van a aprender rápido a obedecer a la primera. The consequence should relate to the problem. La consecuencia que les pones tiene que ir de acuerdo al problema. Okay, and if you are consistent with that, again, they will respond very quickly. Y es muy importante que seamos consistentes, porque si somos consistentes todas las veces, les vamos a enseñar a responder a la primera. Again, it takes a little bit more work at first, Ahora, el ser papá así al principio cuesta mucho trabajo, pero solamente al principio. but you will love it. Pero sabes que al final vas a terminar amando ser papá de esta manera. So you tell them it's time to get ready for bed, Entonces les dices, es tiempo que te prepares para ir a la cama. and they start to complain, I don't want to go to bed. Y entonces de pronto se empiezan a decir, es que no quiero ir a la cama. Okay, then they need some discipline. Entonces en ese momento necesitan disciplina. Okay, they're supposed to just go without complaining. Ellos deberían de ir en el momento que les pides ir a la cama sin quejas. So what would be a good discipline? ¿Cuál sería una buena disciplina en ese momento? Tomorrow, because you complained, you will go to bed 10 minutes earlier. Mañana, porque te quejaste de que no quieres ir a la cama, vas a ir 10 minutos antes a la cama. Do it again tomorrow, you'll go to bed even earlier. Y si mañana te vuelves a quejar, al día siguiente vas a ir más temprano entonces a la cama. If your child is very smart, they'll think, if I do this enough, I don't even have to go to school. Y mira esto, si tu hijo es demasiado inteligente, va a pensar, I don't even have to go to school. entonces ni siquiera tengo que ir a la escuela. Okay, it's nighttime, and you tell them you need to pick out your clothes for school tomorrow. Y piensa esto, este es un caso que de pronto es de noche y le estás pidiendo, necesitas recoger tu cuarto,
Ok, necesitas recoger tu cuarto, necesitas recoger tu ropa, porque necesitas prepararte para el día de mañana ir a la iglesia. If they don't pick out their clothes, Si no recogen su cuarto, su ropa, then you say, I will pick out your clothes and that is what you will wear. y entonces le vas a decir, bueno, yo voy a escoger tu ropa para mañana, si tú no la escoges, y eso es lo que te vas a poner mañana. They need to learn to obey their parents. Necesitan aprender a obedecer a papá y a mamá. This is out of Ephesians 6, which we will read soon. Y eso está en Efesios capítulo 6 que vamos a leer. They are not to obey everybody. ¿Sabes qué? Tus hijos no tienen que obedecer a todo el mundo. Yeah, we'll look at Ephesians 6 after the break. Vamos a ver Efesios 6 después del receso. No vayas ahí ahorita. Okay? So they are to obey you, but not everybody. Esto es muy importante. Tus hijos te tienen que obedecer a ti, no tienen que obedecer a todo el mundo. Those with authority, their teacher, Aquellos que tienen autoridad sobre ellos, por ejemplo, sus profesores, maybe their grandparents, posiblemente sus abuelos, maybe the police, la policía. but just somebody in the shopping mall and says, hey, Pero si se encuentran con alguien en el centro comercial y le dicen, hey, okay, and even the kids here, unless you're their teacher, the parents need to be telling them what to do. y tus hijos tienen que obedecerte a ti, no a nadie más. Tú eres el que les tienes que decir qué hacer. Now, of course, you see a child throwing their paper on the ground, you Ahora- can say, that you should pick that up. Ahora, por supuesto, si tú ves a otro niño que está tirando la basura en la iglesia, tú le podrías decir, ¿sabes qué? Recoge eso. God expects us to obey him. Dios espera que nosotros le obedezcamos a Él. He told Abraham, sacrifice your son Isaac. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Did Abraham understand? ¿Abraham entendía por qué tenía que obedecer? No, but he obeyed. No entendía por qué en ese momento tenía que obedecer, pero simplemente él tenía que obedecer. He told Philip to, right in the middle of a revival, to leave Samaria. Dios le dijo a Felipe en medio de un avivamiento, vete de Samaria. He didn't understand, but he obeyed. Felipe no entendía por qué se tenía que ir, pero Felipe en el libro de Hechos dice que él obedeció y se fue. Because God was the one telling them. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que le estaba diciendo qué And hacer. children need to obey their parents. Y los hijos tienen que obedecer a sus papás.